¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están? Su amigo Luis Enrique Mota Valderas, transmitiendo para las extraordinarias redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y todo lo que está conectado con estas extraordinarias plataformas, transmitiendo desde algún punto muy importante de algún punto del mundo. Para ustedes, Luis Enrique Mota Valderas, Canal Antítesis, y cuando son exactamente las 8:04 y estamos aquí haciendo este ejercicio de comunicación, el cual me da muchísimo gusto. Y como siempre, empezamos con un saludo muy afectuoso y cariñoso a todos nuestros hermanos que se encuentran al otro lado del río Bravo, en todo lo largo y ancho de la Unión Americana, los que están en cualquier parte del mundo y sobre todo a nuestros hermanos en todo lo largo y ancho de este maravilloso país que es México y que bueno, les mando un afectuoso saludo. Y hoy, bueno, pues vamos a platicar cuestiones bien interesantes. Ya vio usted el título de esta emisión. Y quiero hablar porque me han pedido que defina y que estructure como criminólogo y como criminalista y como perfilador de lo que representa y lo que transmite Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República. Pues mire, hay una definición muy importante sobre la personalidad de Andrés Manuel López Obrador. Y lo hemos definido como un hombre que es un megalónoma. Es un hombre que tiene una personalidad, la megalomanía. ¿Qué significa esto, mexicanos? La megalomanía, se lo voy a definir rápidamente. Es un individuo que tiene un trastorno en la personalidad. ¿Y por qué nosotros hablamos de que es un megalómano? A ver, Andrés Manuel López Obrador, si analizamos todo su origen y analizamos la respuesta del comportamiento a través de todo un serial de información en el transcurso de su vida, y aparte a lo que se tuvo que enfrentar en un momento determinado, en todo el transcurso de su carrera como líder y su carrera como luchador social, todo lo que tuvo que enfrentar, y yo les recuerdo a esos gobiernos 5 anteriores de represores y represivos, de presidentes que se manejaban en un ámbito de una total dispendio, con protección, con lujos, con una manera pasada de conducirse como presidentes, y un grupo de colaboradores que utilizaban ese recurso de dispendio exagerado para demostrar qué al pueblo, demostrarle el poder, demostrar y establecer las diferencias entre quienes estaban en turno en el gobierno y el pueblo, los de a pie, usted y yo, los que estábamos teniendo una circunstancia que usted es la mejor persona para calificar en un momento determinado la realidad, lo que se vivieron en los últimos 5 gobiernos pasados. Pero esta era la característica, una característica que el pueblo de México se cansó en un momento determinado, y la sociedad mexicana acudió a lo que tenía a la mano, que era un líder que había recorrido por varias veces el país, había ido a comunidades más alejadas, había tenido contacto con los campesinos, con los pueblos originarios, con los municipios más alejados y más olvidados del centro del país, y un hombre que tenía un contacto permanente con el pueblo bueno que le determina a él. Un hombre que se tuvo que enfrentar a muchas cosas y a muchas razones que respondían al México ese,
el México compuesto por políticos abusivos, tranzas, narcos, asesinos y sobre todo rateros. Y López Obrador emprendió una campaña en un liderazgo y comenzó a hacerse de sectores que le aplaudían, que lo apoyaban y que lo acompañaron durante mucho tiempo en el transcurso de su campaña durante más de 35 años para decirle al pueblo bueno aquella idea de transformación, de esperanza, de gobernar con el pueblo, de rescatar a todos aquellos que habían sido relegados, olvidados y saqueados por los políticos y los funcionarios públicos de gobierno, que su característica siempre fue la de robar, abusar y pisotear al pueblo. Hasta allí, créame que coincidíamos con algo que era muy importante y que esperó la sociedad mexicana y este país que durante 100 años fue pisoteado, mancillado, burlado, y es el resultado de que hallamos la mayor parte de los mexicanos en un ejercicio, en un voto, en un ejercicio electoral, haber tomado la decisión de votar por el líder, por el luchador social y por el que de alguna manera teníamos una identificación, porque eso era López Obrador. Y llegó el 2018 y se enfrentó a una contienda electoral donde López Obrador barrió, donde marcó un hito en la historia electoral del país y el pueblo se volcó a votar por el que hoy es presidente. Y López Obrador, aquel día en la plaza central del país, en el Zócalo capitalino, fue protagonista de una gran fiesta nacional donde todos los ojos del pueblo estuvo puesto en el que habíamos depositado toda la confianza mexicanos. Sin embargo, fueron pocos meses que comenzamos a darnos cuenta de que no había coherencia entre lo que había comprometido con el pueblo de México y había regresado aquel fantasma que habíamos vencido a la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Y las primeras muestras de que no había coherencia de lo que había sostenido López Obrador en esa tan esperada esperanza de la transformación fue haber integrado a su gabinete más cercano a quienes habían sido colaboradores directos de los que habían saqueado al país. Y hablo como el antecedente más cercano: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y el último de los rateros del PRI y del PAN, que fue Enrique Peña Nieto. Y comenzamos a darnos cuenta, aún con toda la popularidad y la fuerza y la aceptación social, en que la gente estaba adormecida por la presencia del que andaba en un vehículo modesto, del que comenzó a tener las prácticas de la mañanera y el contacto de mandar un mensaje diario y constante al pueblo de México, y comenzó a hacer sus giras de fin de semana y acercarse al pueblo bueno y tener ese contacto, hasta que comenzaron a surgir la realidad y las realidades del gran engaño de esa dichosa y muy cacareada cuarta transformación. Integra a la presidencia del partido que lo llevó a la presidencia de la República a un corrupto saqueador
como Mario Delgado, habiendo quitado a Jacob Polemski y habiendo abusado él y su patrón Marcelo Ebrard de apoderarse del partido Morena, con una desvergüenza y un cinismo, hablando, e inclusive en los spots más recientes, de que ellos estaban combatiendo la corrupción. Y el antecedente histórico y de su caminar político solamente tienen el referente del saqueo, del robo, del fraude y del cinismo y la traición. Hablo nada más de Mario Delgado, un individuo que con todas las raíces priistas, con todo el formulario de saqueo, con un antecedente de una defraudación de la línea 12 y de haber sido funcionario del gobierno de la ciudad donde hicieron fraudes. No lo estamos inventando. Ahí está el antecedente histórico político de este país. Y no quedó ahí. López Obrador comenzó a nombrar a miembros de su gabinete priistas, pero priistas del peor talante, mexicanos, que eso no lo podemos negar. A Marcelo Ebrard Casaubon, hijo de Carlos Salinas, un defraudador y un delincuente en el país, y lo puso en una posición de relevancia y de mucha importancia. Esteban Moctezuma Barragán, que responde a Ernesto Zedillo, que fue hechura de Ernesto Zedillo y que colaboraba como presidente de la Fundación Azteca con Ricardo Salinas Pliego, uno de los delincuentes empresarios, asesinos y narcos y lavadores de dinero más peligrosos del país, habiéndole entregado toda una infraestructura bancaria que es Banco Azteca y todas las nóminas, la mayor parte del gobierno. No estamos mintiendo. Ahí está el antecedente. Se hizo de una secretaria de Gobernación que responde a Ernesto Zedillo Ponce de León y que fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tiene 4 notarías públicas y es producto de Ernesto Zedillo Ponce de León. Si esto no lo entiende el pueblo de México, si no lo entendemos los ciudadanos, no podremos dar respuesta al desastre que está pasando en el país, al quebranto, al robo, al fraude, a la corrupción y a todo el referente del peor gobierno que ha tenido este país y que ahí está a diario. Y hay un listado enorme, porque podríamos hablar de otras basuras, como Manuel Bartlett Díaz, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, y que hoy es uno de los lavadores de dinero de López Obrador y de su familia. Y que ese sujeto es un asesino que no puede entrar a Estados Unidos, entérese, porque tiene un red sign en la Unión Americana y no entró por asesinar a Kiki Camarena, un agente de la DEA, y se coludió con gente como Caro Quintero, como Don Neto, y es un delincuente y que lo tiene dentro de su gabinete. Y la lista es larguísima. Y López Obrador le ha entregado nuevamente al PRI y al PAN el gobierno y el país. ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque en aquello del referente de compromiso de sacar al ejército de las calles, los tenemos cada día más presentes y el país más militarizado. Con aquello de que no le daría beneficios a su familia, ni tampoco a sus cercanos, y han hecho los grandes negocios. Todos los
todos los eventos que se han sucedido de escándalo familiar no es el referente de lo que había sostenido el que cacarea y dice abiertamente que es un hombre limpio y transparente. Habíamos creído en López Obrador. Habíamos pensado que habíamos superado ese México de ratas, ese México de defraudadores y de delincuentes y sobre todo de corruptos. Y tal parece que hoy se ha hecho una mezcolanza entre los del PRI, los del PAN, los del PRD y hoy el nuevo Frankenstein, que es el gobierno de la Cuarta Transformación y un partido más corrupto y sucio, asqueroso como Morena. Hay muchas cosas, mexicanos, que no queremos ver o que el pueblo no quiere ver. Este es un país con un narcogobierno. Es un país que este gobierno de López Obrador ha protegido al narcotráfico y a la delincuencia organizada, en el que no ha cumplido con aquello de que respeta los poderes del país y de la Unión, como la libertad que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha tenido que sacar las uñas ante los caprichos y la demencia y el desequilibrio de López Obrador. No se pueden ajustar a los caprichos de alguien que ya no está bien mentalmente, y lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo porque se ha convertido en un verdadero peligro para este país. Frente a esa relación ríspida, y se los digo como segundo consejero de seguridad para Centro y Sudamérica, y en el que tengo la liga directa con el gobierno norteamericano, hay una crítica directa y hay una crítica dura y enérgica en contra de la disposición de López Obrador, que ha tenido una cercanía con todos los que han fracturado la sociedad, las sociedades y las democracias en el continente americano. Es un hombre que ha puesto en riesgo la soberanía del país y ha puesto en riesgo la relación comercial, financiera y sobre todo una relación que tiene que ver con un estatus continental en el que ya no cabe, por esta cercanía con los Estados Unidos de Norteamérica, porque insisto, mexicanos, los intereses personales de López Obrador son sus intereses, pero no serán jamás para el bienestar de los hombres y mujeres de este país. Yo recuerdo aquella expresión del sátrapa de Enrique Peña Nieto, que decía que él no concebía que un presidente de la República se levantara todos los días pensando en joder a México. Pues yo sí lo creo, y yo afirmo que este loco desequilibrado de López Obrador se levanta todos los días con la intención de vengarse, con la intención de restar, con la intención de dividir y de sembrar el odio, y con la intención de destruir a México. Toda su perversidad, sus complejos y sus taras de origen, las vuelve a manifestar todos los días. Y cuando hablamos de que es un presidente megalómano, y estamos hablando del gran problema de la megalomía, ¿a qué refiere? A un trastorno de la personalidad. Un individuo que se siente superior, sabiendo que es inferior culturalmente hablando, en preparación universitaria, en conocimientos generales, y es un individuo que nunca estudió y que se dedicó a hacer un porro en el transcurso de su vida y en el transcurso de su trayectoria. México vive hoy una crisis tremenda, donde hemos fortalecido al sector destructor, al sector delincuencial y al sector que ha destruido a este país y que no le ha permitido a los mexicanos y mexicanas tener lo que merecemos tener, que es esta clase de
mierdas políticas que tenemos, empezando por los que se fueron tan señalados y por esta basura de presidente con la que tenemos. Estos son los que se han dedicado a destruir a México. Este se ha dedicado a descalificar a los centros universitarios del país, a calificar a la clase estudiantil, a la generación de nuevos profesionistas como fifís y como juniors y como destructores de la democracia y como miembros de la burguesía. Es un estúpido fuera de contextos. Este se levanta todos los días para joder a México. Lo que ha hecho desde que llegó a la presidencia de la República, se ha peleado con los empresarios, se ha peleado con el sector magisterial, se ha peleado con los banqueros, se ha peleado con la clase media, se ha peleado con la clase trabajadora del país, referente que no conoce porque nunca ha trabajado ni nunca ha sido productivo, jamás ha ganado un salario porque nunca ha trabajado. No conoce de qué hablamos. Y hoy se ha peleado con 3 sectores y se ha descalificado 3 situaciones muy graves, mexicanos. Ha descalificado a la Universidad Nacional Autónoma de México y por ende como la suprema casa de estudios superiores en el país y a nivel continental, los ha calificado de retrógradas. Los ha calificado de traidores y los ha calificado de miserables. Alguien que duró 14 años, dice él, que terminó una carrera. Y quienes estuvimos en la universidad sabemos que nunca fue a la universidad. Y eso no me lo podrán desmentir, porque eso está generalizado. No ha salido uno solo de quien puedan decir que es su compañero de generación, porque él nunca fue a una clase de ciencias políticas en la UNAM. A él le regalaron el título. Él se tardó 14 años para que le obsequiaran un título. Y todavía abre el hocico para calificar a la Universidad Nacional Autónoma de México y descalificar a las generaciones que van a sacar adelante este país. No con politiquería ni palabrería, ni con actitudes populistas, donde está robando a los mexicanos, gastándose el recurso de México, poniendo a México en una situación de retraso y donde todo se le ha venido encima. No nos equivocamos al decir que es una gente que todo lo que toca lo pudre y todo lo que toca lo echa a perder. Pero en este momento, inimaginable, en el 2018, pensar que este personaje, a mitad de su administración, ya no manda, ya no dirige al país, es solamente un simbolismo de algo que no está funcionando, que todo se le ha venido abajo, que todo lo que había dicho lo ha hecho totalmente al revés y que ya no le cree nadie, pero que sigue manteniendo una población, y lamento decirlo, una población de gente de un talante de cultura muy bajo, de una población tal vez la más desconocedora e ignorante del país, esa que su partido de origen, el PRI, y todos los que le han secundado, o todos los anteriores a lo que él llegó, hicieron como miserables políticos que son, empobrecieron y mantuvieron una población de gente sin oportunidad de cultivarse e ir a la escuela, de tener un bienestar o tener un patrimonio, siempre sujetos y sometidos a un partido como el de rateros institucionales, como de donde viene que hoy ha mejorado y que hoy mantiene esa población de pobres y de miserables. Dice el Coneval y dice la Coordinación Internacional de Asuntos Poblacionales
de la Organización de Naciones Unidas, aunque éste lo descalifique, porque su talante es de un enano ignorante, que México forma parte hoy entre los países más pobres, el 128º lugar, que hay 16,5 millones de pobres, que todas las expectativas de gobierno que han dicho y que engañó a los mexicanos, que no ha cumplido en un porcentaje de 10, ni siquiera el 1.5%. Pero sigue surgiendo el fenómeno, mexicanos. ¿Y cuál es este fenómeno? Que hay gente que cree. Hay gente que no tiene qué comer. Hay gente que no tiene trabajo. Hay gente que se ha ido a la miseria. Hay gente que no tiene ninguna expectativa. Hay gente que ha cancelado su posibilidad de progreso en el país, a lo que él califica aspiracionistas, pero que quiere mantener a una sociedad de miserables y de pobres, porque es lo que él puede controlar. Y hoy descalifica a quienes formamos parte de ya, cada día, la fuerza contraria y la oposición que lo sacaremos de Palacio Nacional a él y a toda la bola de sátrapas saqueadores en el país. Por fortuna, lo único que van a obtener estos miserables macuarros de la Cuarta Transformación y de Morena, lo único que van a obtener es dinero, mexicanos, porque bastan 2 años y medio para que lo escupan, lo vomiten y lo señalen. Acabamos de ver imágenes de Peña Nieto en Italia y cómo la gente le lanzó improperios. No necesita ir a Italia, ni tampoco esperamos terminar su fallida administración y su administración de rateros y saqueadores. Hoy la gente lo señala, se burla, se pitorrea, lo descalifica y lo considera como es una basura que jamás debió haber llegado a la presidencia de la República. Pero megalómano que tiene complejo de superioridad, que es un ignorante, que es un preparatoriano frustrado y que dicen que hasta casó con rubia, con la señora Gutiérrez Müller, blanquita de ojos claros, porque es un acomplejado de primer nivel, y hasta Müller, porque esto es lo que satisface o reúne a la gente que ha tenido todo un serial de deficiencias de origen. Si Andrés Manuel López Obrador no es malo, simple y llanamente es un pobre individuo que nunca debió haber llegado a la presidencia de la República, que engañó a los mexicanos, que su gobierno será un fracaso, que ya desgastó, ya jodió a México. Y créanme usted, aunque no lo quieran reconocer, ese que es el presidente de México, ese sátrapa, ese desmadrado de universidad, ese sí se levanta todos los días viendo cómo jode a México y a los mexicanos. Pues yo solamente les quiero decir, su amigo Luis Enrique Mota Valderas, canal Antítesis, plataforma hispanoamericana, inteligencia político-social, y algo que es muy importante, un enamorado de México, un respetuoso del país y alguien que está muy preocupado por lo que está sucediendo. La historia no se equivoca. Yo recuerdo en aquel entonces a Enrique Peña Nieto cuando ganó las elecciones. Todo mundo se volcó al gran presidente. Las mujeres lo adoraban, las mujeres lo admiraban. Y hoy es despreciable basura, ratero saqueador. Llegó con las focas que le aplauden y aplaudidores y matraqueros. Fincamos toda la esperanza a los mexicanos, todos. Y es muy duro,
porque ustedes van a sufrir lo que estamos sufriendo quienes lo conocemos y quienes fuimos defraudados de inicio y que vemos con la impotencia con la que contamos, rodeado de priistas y panistas. Y aunque no lo quieran aceptar, se están burlando de ustedes. No se burlan de quienes tenemos conocimiento de lo que está sucediendo. Y se atreven a decir que chayoteros, como si ustedes o él nos chayotearan o nos dieran dinero. No, chayoteros los aplaudidores y matraqueros como la basura esta del chapucero y que hubiera visto qué trato le dio a dos mujeres mexicanas, estos que son capaces de vender a su madre, con tal de ser maiciados por este gobierno miserable, de chafas y de corrientes, misóginos, faltos de respeto y faltos, sobre todo, de cariño al país. Esos que hoy le aplauden y esos que hoy tanto celebran a este loco de Palacio Nacional, los veremos y vamos a ver qué cara le ofrecen al pueblo de México y vamos a ver cómo van a salir estos sátrapas, saqueadores y traición, son traidores a México. Lo veremos, cada vez falta menos, pero cada vez, no se olvide, se levanta todos los días para ver cómo jode a México y a los hombres y mujeres de este gran país. Gracias, buenas noches, aquí nos vamos a ver, aquí vamos a seguir hablando y aquí estaremos aunque muchos no les guste. Buenas noches.